Estimados amigos, una vez más comunicándome con ustedes, ahora para compartir un mensaje que he titulado Frutos de la Fe Victoriosa. En primer lugar, lo indispensable de la fe, la importancia de la fe. Quiero decirles que la fe es indispensable para agradar a Dios. Hebreos 11:6 nos dice precisamente eso. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En primer lugar, hablando acerca de la importancia de la fe, debemos señalar que la fe es indispensable para agradar a Dios. También, en segundo lugar, la fe es lo único que vale ante Dios. Y también el apóstol San Pablo, ahora en Gálatas capítulo 5 y versículo 6, nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Para señalar con esto que ante Dios no cuenta el cumplir con ciertos ritos o cumplir con ciertas ceremonias, ni el ser circuncidado o no ser circuncidado cuenta ante Dios. Lo que cuenta es la fe que obra por el amor. Y un punto más, hablando acerca de la importancia de la fe, leemos en Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, porque no iba acompañada de fe en los que lo oyeron. Aquellos que oyen la palabra, pero no la oyen con fe, no les aprovecha para salvación. O sea que de nada sirve que una persona escuche el mensaje del Evangelio, escuche acerca de Cristo Jesús, si ese escuchar no va acompañado de fe. Por lo tanto, la fe es indispensable para agradar a Dios y la fe es indispensable para recibir el Evangelio. Ahora pasamos a otro punto importante en este estudio, que es la fe. Nos dice en la Nueva Versión Internacional, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. En la Reina Valera 60 nos dice así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y más adelante, en el capítulo 11 de Hebreos, explica que la fe es una confianza total, una dependencia total de Dios. Y nos presenta el caso de Abraham, cuando se le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. En Hebreos 11, versículos 17 al 19, leemos lo siguiente. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. La fe de Abraham era una confianza total en Dios, tanto que, aun cuando Dios le había prometido que a través de Isaac tendría una gran descendencia, cuando Dios le pide que sacrifique a Isaac, Abraham obedece. La fe es una plena confianza en Dios. Se ha ilustrado de diferentes formas. Por ejemplo, se ha dicho, si un niño está sentado allá en la azotea de la casa y el papá está abajo en el piso y le dice, mijo, tírate abajo, tírate, yo te voy a tomar en mis brazos. El niño, que tiene plena confianza en su papá, se lanza, se deja caer al vacío y el papá lo toma en sus brazos. Esa es la confianza en Dios. Esa es la fe que debemos tener. La certeza
de lo que se espera. Ese niño tenía la certeza de que su padre lo iba a sostener en sus brazos. Aun cuando las cosas no las veamos desde ahora, tenemos la confianza o la certeza de que ocurrirán porque tenemos fe en Dios. Eso es la fe. También se ha ilustrado con un niño que va en una embarcación y la embarcación, el barco, está siendo azotado por una fuerte tormenta en medio del mar. Y el niño juega tranquilamente en el barco. Y los otros miembros de la tripulación le dicen, bueno, ¿qué? ¿No tienes tu miedo de que el barco se hunda? Mira cómo estamos siendo azotados por la tormenta. Y el niño les dice tranquilamente, no tengo miedo. Mi papá es el capitán. Mi papá está al timón del barco. Eso es fe. Confiar en que Dios nos saca adelante en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier adversidad. Y la fe es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. La fe también, entonces, es producida por el Espíritu Santo que actúa en nosotros. Ahora veamos cuáles son los frutos de la fe. El primer fruto que quiero señalar con fundamento bíblico es que la fe produce obediencia. La fe genuina tiene como primer fruto la obediencia. Hebreos 11:8 nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. La fe genuina lleva a la obediencia a Dios. Abraham tenía fe en Dios y Dios lo llamó. Sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham, sin preguntar, como confiaba en Dios que era quien le guiaba, salió, aún sin saber a dónde iba. Cuando tú tienes esa confianza en Dios, tú obedecerás las indicaciones de Dios. Si Dios te dice, comienza a guardar el sábado, y tú dices, pero voy a perder el trabajo. Si tú tienes fe, tú obedecerás a Dios, confiando en que Él abrirá nuevos caminos. Esa es la fe. La fe genuina produce obediencia. ¿Qué más produce la fe? Buenas obras. Santiago 2:20 nos dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe genuina tiene también como fruto las buenas obras. Producirá buenas obras en bien del prójimo y para gloria de Dios. Si yo tengo fe, haré buenas obras, serviré al prójimo, ayudaré al necesitado. Glorificaré a Dios a través de mis acciones. ¿Por qué? Porque la fe producirá también buenas obras. Y un tercer resultado o un tercer fruto de una fe victoriosa es que nos lleva a recibir la justificación que Dios nos ofrece. Realmente la justificación, o sea, el perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestras vidas manchadas por el pecado, la recibimos, se hace efectiva, se hace una realidad de nosotros cuando la recibimos por fe. Cuando confiamos en que Dios realmente nos justifica. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Ciertamente, Cristo es el que murió por nosotros, derramó su sangre por nosotros, pero es por fe, es cuando confiamos que recibimos su justicia. La fe es el método para ser justificados de nuestros pecados, para ser lavados de nuestros pecados, para ser limpiados de nuestras manchas de pecado. Y por último, señalo este cuarto fruto de la fe. Es la salvación. La salvación es también un fruto de la fe victoriosa. El apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 1 y versículo 9, nos dice, obteniendo el fin de vuestra fe,
que es la salvación de vuestras almas. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Aquí para la palabra fin, en griego se utiliza la palabra telos. Telos, que significa fin, pero también en el sentido de resultado o de propósito final. El propósito final, el telos, el propósito final, la meta de nuestra fe es la salvación. El fin último de la fe genuina es llevarnos a la salvación. El resultado de la fe es que seamos liberados del pecado y recibamos la herencia eterna que se dará a cada verdadero cristiano al concluir el juicio. Eso es lo que nos dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 4 y 5. Por lo tanto, mis queridos amigos y hermanos, les animo a confiar plenamente en Dios, en el sacrificio de Cristo en favor de nosotros, en el poder de Dios para dirigir nuestras vidas, en la sabiduría de Dios al darnos indicaciones, y que podamos desarrollar una fe genuina que produzca como frutos la obediencia, las buenas obras, la justificación y la salvación de nuestras vidas. Que el Espíritu Santo produzca en todos nosotros ese fruto de la fe. Que Dios les bendiga.